La Biblia está llena de ejemplos, de tipos que existen para enseñarnos. Son lecciones que Dios quiere que aprendamos de mirar la vida de las personas, de mirar las situaciones en la Biblia y para entender cómo eso se aplica a nuestra vida, en especial lo que tiene que ver con nuestra salvación. La lección de esta semana va a usar muchos de estos ejemplos y está sumamente interesante, así que comencemos el estudio a partir de ahora. Lección número 11, anhelo de más, y comenzamos con el verso para memorizar que dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 1 Corintios capítulo 10, el verso 6. La lección de esta semana va a presentar ejemplos. Una de las cosas más interesantes que podemos ver son, y la lección habla de eso, son miniaturas, construcciones en miniatura. No, la lección cuenta de una miniatura que existe de la ciudad de Nueva York, que está en uno de los museos en Nueva York. Hay algo interesante en relación a las miniaturas. Por mejor que ellas ejemplifiquen lo que quieren ejemplificar, siempre se quedarán aquén, siempre se quedarán cortas, porque replicar o imitar lo que es original es una tarea sumamente complicada. La Biblia, con sus ceremonias y con muchos pasajes, intenta mostrar al lector, no solamente al lector, sino al israelita que vivió eso, intenta mostrar un poco de cómo serán las cosas del cielo, o cómo son las cosas en el cielo hoy día, o cómo será nuestra llegada al cielo. La importancia del estudio de la Biblia no es solamente nuestro conocimiento, y sí entender un poquito más de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces el conocimiento sin la aplicación se torna sumamente seco. Por eso de ahí es importante, por eso es tan importante intentar ver cuál es la aplicación de lo que está pasando, sea en el santuario, sea en la cuestión del sábado, sea en el peregrinaje del pueblo en el desierto, sea en las ceremonias. Todo eso trae alguna lección que nosotros debemos aprender. Así que durante la lección de esta semana, nosotros nos vamos a dedicar a entender un poquito mejor de estos ejemplos y ver cómo estos ejemplos pueden impactar nuestra vida. Antes de avanzar, quiero invitarlo a usted a siempre estar conectado con nosotros en los canales, en mi canal aquí en YouTube. Y también, pues, si es tan amable en los otros medios sociales, es siempre un gusto poder compartir con usted. ¿Está bien? Así que vamos a seguir avanzando con el estudio de esta semana. En la lección del día domingo vamos a aprender sobre algunos de estos ejemplos. Mira, la idea aquí es encontrar situaciones en el texto bíblico que van a apuntar para algo más grande. La palabra tipo se aplica aquí porque es un tipo de algo, es un ejemplo de algo. Por ejemplo, el corderito que se mataba, que se sacrificaba, era un tipo de Cristo, o sea, apuntaba para Cristo. La lección del día domingo va a hablar de 3 situaciones específicas, ¿no? Donde se apunta a algo más grande. Por ejemplo, primero, el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo. El cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo es la representación del bautismo. Es el cruce por el bautismo, el cruce por las aguas. Era el pueblo de Israel siendo bautizado. Y aquí quizás valga la pena hablar un poquito sobre bautismo. Mucha gente le tiene miedo al bautismo, ¿no? Pastor, es que no estoy preparado. Bautismo no es una graduación, bautismo es el comienzo de una caminada cristiana. Así que nunca tenga miedo de ser bautizado por no estar preparado. Usted, querido líder de la iglesia, jamás le diga a una persona que no puede ser bautizada porque no está preparada. Bautismo, voy a repetir, no es una graduación. El pueblo de Israel no pasó por un bautismo llegando a la santidad. No, pasaron por el bautismo saliendo de Egipto, todavía con sus malas costumbres,
todavía sin observar bien la ley, todavía sin seguir todo lo que Cristo le estaba pidiendo a ellos. ¿Está bien? Entonces, ese cruce por las aguas representa y apunta para el bautismo. Bautismo ese que también apunta para algo más. Nuestro bautismo no es solamente entrar a las aguas. Nuestro bautismo apunta para nuestra muerte en Cristo. ¿Te das cuenta de cómo todo en la Biblia va apuntando para algo, queriendo enseñarnos siempre, al fin de todo, y me va a escuchar repetir eso muchas veces en el estudio de esta semana, siempre queriendo apuntar al descanso que podemos tener en Cristo? El bautismo no es el objetivo, el bautismo es un paso que se da, es un ejemplo, es una lección que queda de que yo debo morir en Cristo, yo debo descansar en Cristo y permitir que Cristo viva en mí. Otro ejemplo que encontramos ahí es del maná y de la agua que sale de la roca. Los dos ejemplos, tanto el maná, el pan que cae del cielo, como el agua que sale de la roca, apuntan para la persona maravillosa del Señor Jesucristo, mostrando una vez más al israelita que él no depende de él mismo, porque si dependiera de él mismo estaría esclavo en Egipto. Él tiene que aprender a depender de Cristo, él tiene que aprender a depender del Salvador. Es el Salvador que hace el cambio, es el Salvador que hace la diferencia, es el Salvador que hace la transformación. Cristo es el pan del cielo, Cristo es el agua de vida. Querido, mientras nosotros recordemos eso, nuestra caminada en Cristo será buena, será feliz. A partir del momento que yo saco mi mirada, mis ojos de Cristo, yo me voy a comenzar a perder. Saco mis ojos de Cristo como Pedro, comienzo a hundirme. Cristo es mi pan, Cristo es mi agua, Cristo es mi todo. Camina tu vida cristiana así y tu vida cristiana será muy bendecida. La lección del día lunes va a hablar sobre los rituales. Y presenta aquí los rituales del santuario, en especial de sacrificio, ¿no? De cómo la sangre tenía un papel muy importante en todo eso. Estos rituales, todos los rituales del santuario, apuntaban para la salvación que hay solamente en Cristo. Y aquí a usted, querido líder de iglesia que acompaña mi canal y que me da el privilegio de estar escuchando, yo sé que muchos de ustedes escuchan este comentario como preparación para la enseñanza que van a dar en la iglesia. Y de verdad oro mucho para que todo esto pueda ayudarlo a usted en su liderazgo en su iglesia. Permítame decirle esto. Todo en el santuario de Israel, todo en el santuario terrestre, apuntaba para la salvación en el Señor Jesucristo. Y yo hice esta nota aquí. ¿Será que nuestra iglesia, todo lo que hacemos como iglesia, apunta para salvación? ¿Ya se ha preguntado eso usted, querido líder? Yo me pregunto muchas veces eso. ¿Será que lo que estamos haciendo como iglesia, lo estamos haciendo apuntando la gente a Cristo, apuntando la gente hacia la salvación? ¿O queremos solamente apuntar a la gente a lo que nosotros queremos, a nuestras ideas, a nuestras teorías, a nuestras opiniones? Llevar la gente a Cristo es, por favor entienda lo que le voy a decir aquí ahora, llevar la gente a Cristo es mucho más importante que llevar la gente a mi iglesia, por ejemplo. Aunque si mi iglesia está bien enfocada, al llevarlos a la iglesia, los llevo a Cristo. Pero por veces me da la impresión de que nosotros estamos más preocupados en llenar las iglesias que llenar el cielo. No sé si estoy exagerando. Por favor, déjeme saber en los comentarios si usted piensa que estoy exagerando en este punto. Pero todo lo que tenía que ver con el ritual del santuario apuntaba para la salvación, apuntaba para Cristo. ¿Ya se preguntó cómo sería bonita nuestra iglesia si todo lo que hacemos en la iglesia apuntase a Cristo y a la salvación? Otra cosa interesante en destacar en la lección del día lunes es cómo el pecado debe haber sido ofensivo a Dios, que solamente la sangre pudiera pagar el precio por el pecado.
el israelita que se presentaba en el santuario después de presentar su sacrificio y después de aspercida la sangre, quedaba perdonado. Ahora, imagínese usted, para perdonar el pecado era necesario sangre. La sangre no solamente del corderito, sino la sangre del Hijo de Dios. Eso nos da una idea de cuán ofensivo es el pecado. Y querido amigo, querida amiga, de ahí valdría la pena que nosotros echásemos un vistazo a nuestra vida. Y quizá evaluemos cómo estamos como personas. Hay una cita de Leonard White que me gusta mucho, Educación, la versión portuguesa es la página 70, que dice, lo que hace falta son hombres que no se compran y no se vendan. Y hay una parte donde ella dice así, hombres que no teman llamar al pecado por su nombre. Esa cita de Leonard White se aplica no a que yo hable de alguien, y sí se aplica de que yo hable de mí mismo. Valdría mucho la pena que nosotros tirásemos un vistazo al espejo de Dios, que es la Biblia, para ver qué cosas en mi vida necesitan ajustes. Porque ¿sabes qué me he dado cuenta? No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo. Pero es muy fácil condenar a mi hermano cuando él comete un pecado. Pero cuando yo cometo el mismo pecado, yo siempre tengo más misericordia conmigo mismo. Siempre tengo una explicación de por qué yo sí lo hice. Siempre tengo una explicación de por qué no es tan pecado cuando yo lo cometo. No sé si le parece eso, pero es la impresión que me da. Por eso valdría mucho la pena que nosotros mirásemos a nosotros mismos, nuestra vida, para ver dónde estamos ofendiendo a la santidad de Dios. Y pedirle, Señor, ayúdame a tener victoria sobre este pecado. Quiero ser libre, bautízame, transfórmame. Y usted verá que Dios hará una obra increíble en su vida. La lección del día martes va a presentar algo que puede sonar desnecesario. Te voy a resumir de esta manera. Descanso en Cristo, solamente en Cristo. Yo sé, la frase parece un poco fuera de lugar o quizá descuidada, pero es una triste realidad de la religión adventista o cualquier que sea otra religión, que mucha gente piensa que el descanso está en las cosas que hago, que encontraré descanso si me porto bien, que encontraré descanso si sigo las leyes y las reglas. No. El descanso se encuentra en Cristo. El llamado en el día martes es para que el israelita decida descansar en Cristo, confiado en su gracia, confiado en su salvación. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que yo encuentro mucha gente, pero mucha gente, que al mandar su mensaje me dice así, pastor, yo sé que Cristo me salva, yo sé que Cristo me perdona, pero, y ahí comienza, no, pastor, pero yo hice esto, yo hice el otro, yo me porté mal aquí, yo me porté mal allá. Y pastor, no sabría decirle, no sé si puedo ser perdonado, creo que ya no hay perdón para mí. Usted no tiene idea de cuántos mensajes ya he recibido de gente linda, gente buena, diciendo, pastor, creo que he ido demasiado lejos, creo que ya no hay perdón. Mira, descanso solamente en Cristo. Y es el llamado de todo lo que estamos... Todos los ejemplos de la Biblia apuntan finalmente para la misma cosa. Por ejemplo, el sábado que estudiamos las últimas 2 lecciones. Apuntan para el descanso en Cristo, apuntan para el conocimiento en Cristo, para reposar mi fe en Cristo, reposar mi confianza en Cristo. Sí es verdad que nosotros fallamos, sí es verdad que nosotros nos equivocamos, que cometimos un sinfín de errores. Pero gente, entiendan eso, no es lo que yo hago, dejo de hacer, es lo que Cristo ya hizo y que me invita a aceptar. Por eso esta frase, que suena redundante, es tan necesaria que se entienda. Descanso en Cristo, solamente en Cristo. El descanso en Cristo no se encuentra en el hacer o en el dejar de hacer, o en la iglesia, o en la profecía, o en esto, o en el otro. No, el descanso en Cristo solamente se encuentra en Cristo. Por eso es muy importante que yo renueve mi fe en el Salvador día tras día.
Pues es muy importante que yo renueve mi fe en Cristo todos los días de mi vida. Es imposible, voy a repetir, es imposible vivir la vida cristiana feliz dependiendo de las cosas que yo hago. A eso lo llamamos salvación, o el intento de salvarse por las obras, o comúnmente conocido legalismo. Descansa en Cristo, busque en Él. Yo me imagino que algunos de ustedes que me están mirando ahora han hecho cosas de las cuales se avergüenzan, ¿no es cierto? Y quizá usted piense así, pastor, si la gente supiera lo que hice. Si la gente supiera lo que yo hice. Lo único que puedo hacer es descansar y confiar en Dios. Descansar en sus promesas de perdón. Descansar en sus promesas de restauración. Es todo lo que puedo hacer. Y es todo lo que voy a hacer. Yo creo en Cristo. Y sé que Él está conmigo. La lección del día miércoles vuelve a hablar del pueblo de Israel. Mira qué cosa interesante. La entrada en Canaán era el entrar en descanso en Cristo. Siguiendo esta misma lógica, nuestro descanso será completo el día de la venida del Señor Jesucristo, que por fin descansaremos en Él por siempre. Pero para el pueblo de Israel el descanso era pues la entrada a la Canaán. Y sabe que de la salida de Egipto a Canaán el pueblo gastó 2 años, pero no pudieron entrar. Por una razón, y tiene mucho que ver con la lección de ayer. No pudieron entrar. ¿Cómo te explico eso? Porque cuando llegaron a la entrada de Canaán, se depararon con gigantes, con ciudades fortificadas. Y se miraron a ellos mismos y se dieron cuenta de que ellos jamás podrían tener victoria. Ellos jamás podrían tener éxito en esa batalla. Ellos se dieron cuenta de que nunca lograrían derrotar a esos enemigos, a esos gigantes, a esas ciudades. Entonces se les llenó de miedo el corazón. Dejaron de mirar al Dios que mira. Les había no solamente sacado de Egipto, les habría abierto el mar, había derrotado a Egipto de manera soberbia, había cruzado el pueblo, no les había faltado comida, no les había faltado bebida. Ese Dios ahora les traía y les decía, yo les voy a dar la victoria. Pero el ser humano dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar a ellos mismos, a sus limitaciones. ¿Cómo pensaban ellos? Podíamos enfrentarnos a gigantes. Por ejemplo, los 10 espías que entraron a Canaán, 8 de esos 10 dijeron no, es imposible. Solamente 2 creyeron. Y por eso Dios los hizo peregrinar por otros 38 años en el desierto. Para que esa generación incrédula dejara de existir. Para que esos negativos, esos cicutas, esos ácidos dejaran de existir. Porque para entrar en Canaán, uno tenía que tener el corazón en Cristo. Y esa gente tenía su corazón en ellos mismos. Y ahí te pregunto, ¿y tu corazón dónde está? ¿En quién confías? ¿Tu confianza está depositada en quién? Esa fue la belleza del pueblo que finalmente llegó a Canaán bajo el liderazgo de Josué. Y Dios les dijo, pasen ahora y conquisten. Y querido, Dios nos quiere dar ese mismo descanso. Dios nos quiere dar esa misma fortaleza. Y yo te invito hoy día a que aceptes ese descanso. A que aceptes esa fortaleza. A mí me gusta mucho trabajar con medios sociales. Y una vez más, le agradezco a usted que me sigue aquí en nuestro canal de YouTube y en los otros medios sociales. Es siempre un gusto compartir con usted. Y porque me gusta trabajar mucho con medios sociales, me dedico por algún tiempo de mi mes, ¿no?, a estudiar otras personas que trabajan con medios sociales, a escuchar una charla aquí, a participar de un seminario acá.
me ayuda a mejorar, ¿no? el material que preparo, mejorar la distribución. Y es interesante, ¿no? Todo mundo que enseña, tiene un denominador en común. Tienes que trabajar fuerte. Tienes que trabajar fuerte. Pero eso no solamente en medios sociales, eso en todo en la vida. Yo estaba escuchando una charla de un basquetbolista llamado Kobe Bryant y decía que una maestra les decía así: nunca descanse a mitad del camino, solamente descanse después que llegó. Trabaja, trabaja. Mientras más te dedicas, mientras más batalla, más ganas y más logras. Esa es la mentalidad moderna, es pues la mentalidad desde siempre. Pero con los medios sociales se ha enfatizado mucho la ética de trabajo, la determinación de trabajar, de batallar, de luchar. Otra vez, lo que es fenomenal. Pero eso, muchas veces nosotros lo traemos a nuestra vida religiosa. Y queremos ser en la vida religiosa de la misma manera que somos en la vida laboral. Depende de mí, depende de mi esfuerzo, depende de lo que hago, de las decisiones que tomo. Lo que diferencia la vida laboral y las batallas del día de la vida cristiana es que en la vida cristiana todos mis esfuerzos, la Biblia los llama de trapos de inmundicia. Todos mis esfuerzos no son nada. Eso es algo que entender. El descanso es confiar. El descanso es Cristo. Mientras más yo lucho, más alejado estoy. Mientras más yo descanso en Cristo, mientras más yo busco en Cristo, más cercano estoy de lo que Dios quiere para mí. Esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención aquí en la lección de esta semana. Y le recomiendo que usted gaste tiempo leyendo todos los versos bíblicos aquí. Le recomiendo mucho. Porque lo que la lección acaba queriendo apuntar es que el descanso nuestro, nosotros, usted y yo que no nos estamos mirando, pero usted que me está escuchando ahora, nuestro descanso no está en una religión, en una iglesia o en la guardia de un día. Todo eso tiene su lugar. Pero nuestro descanso espera por aquel grandioso día cuando Cristo por fin volverá en las nubes de los cielos. ¡Qué cosa más increíble eso! Por eso, mientras estamos en esta tierra, lo que más nos importa es buscar estar más cerca a Cristo. La lectura de la Biblia, la lectura de la palabra es una manera de buscar estar más cerca a Cristo. Ayudar a mi prójimo, atender a mi familia es una manera de estar más cerca a Cristo. Ir a una iglesia es una manera de estar más cerca a Cristo. Y usted escribe en los comentarios cuál es su manera suya de estar más cerca a Cristo. ¿Qué es lo que usted hace para estar más cerca a Cristo? Todo eso tiene su lugar. Todo eso es bueno. Y permítame decirle esto. Cuando nosotros nos dedicamos a estar más cerca de Cristo, nos damos cuenta qué cosas en Cristo podemos hacer y cómo podemos impactar la vida de las personas. Eso es el descanso que Dios quiere para nosotros. Es el descanso que Dios busca para usted y para mí. Él dice, si escuchas mi llamado, no endurezcáis vuestro corazón. Quizá ese sea el gran llamado de esta semana. ¿Escuchaste la voz de Dios? Búscalo y descansa en Él. La lección del día viernes termina con una cita muy interesante. No voy a leer toda la cita, pero voy a leer una parte que me llama la atención. Dice así: no siempre estamos listos para venir a Jesús con nuestras pruebas y dificultades. A veces relatamos libremente nuestros problemas confiándolos a oídos humanos y compartimos nuestras aflicciones con los que no pueden ayudarnos, mientras que descuidamos en confiarle todo a Jesús, quien puede cambiar la tristeza en gozo y paz. La lección de esta semana se dedica a invitarnos una vez más al descanso en Cristo. En el afán de la vida, en el corre-corre, en las luchas, por veces uno quiere hacer todo para poder estar en paz. Y se olvida de que todo lo que puede hacer para estar en paz es buscar a Cristo. Y eso es todo lo que Cristo quiere. Querido, busca a Cristo. Aprende a descansar en Él. Busca en Dios.
Aprende a confiar en Él. El problema muchas veces es que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere hacer por nosotros. No estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Y en los años de ministerio que tengo, en los años de vida que tengo, me he dado cuenta que lo más difícil que existe es confiar que los planes de Dios son mejores para nosotros. Pero me he dado cuenta al mismo tiempo que todas las veces que he confiado en Dios, mi vida fue mejor. Por eso te desafío, confía en Dios, cree en Él, descansa en Él. Yo sé, no es fácil, pero inténtalo. Verás cómo es bueno descansar en Dios, confiar en Él. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros hasta aquí en este estudio. Si es tan amable, por favor, suscríbase a nuestro canal. Si gusta, puede acompañarnos en los medios sociales. Es siempre un gusto saber de usted. Es siempre un gusto tener su participación. Siga conectado a nuestro canal para que pueda ver los otros materiales que durante la semana son producidos y posteados aquí en este canal. Cuídese mucho, es siempre un gusto tener su participación. Nos vemos para el próximo video.